Un saludo, como siempre, a nuestros amigos de la clase política regional y a la amplia sintonía ciudadana que este programa, Poder y Desarrollo Regional, ha logrado en más de 10 años de transmisión ininterrumpida. Salimos de manera directa todos los sábados de 7 a 8 de la noche y se repite este programa los domingos de 2 a 3 de la tarde. Completamente gratuito. No cobramos por emitir el programa, no somos periodistas ni lo seríamos, pero tampoco pagamos por usar el espacio. Una generosa, por lo tanto, sesión de estas 2 horas y para el desarrollo de este programa del periodista Washington Alocía Portilla, para quien va sin duda nuestra permanente gratitud. También este programa se escucha en directo en la hermosa ciudad de Quillabamba, gracias a la transmisión que hace la televisora del estimado amigo Juan Carlos Chávez Montes. Por lo tanto, este programa de manera directa está en la gran ciudad del Cusco y la ciudad de Quillabamba. Llegamos sin duda a través de copias de grabación de este programa a otras provincias para que sean retransmitidas a través de estaciones televisivas de aproximadamente 8 provincias. Hace tiempo hemos señalado, por lo tanto, que llevamos análisis económicos y políticos para la región. Estamos en una situación en el Perú que en términos económicos y políticos, ¿no?, es bueno empezar a hacerle seguimiento. Hay mucho sector de la ciudadanía que no entiende qué es lo que pasa aquí. Y peor aún, no entiende que estamos avanzando hacia debilitar la democracia, ralentizar el crecimiento económico, ¿no?, fomentar el odio entre peruanos, por lo tanto, también fomentar, ¿no?, todo tipo de violencia, y eso, al menos cuando es fomentado desde el Estado, desde los gobernantes, no es correcto. Justamente la humanidad ha inventado el Estado, ha construido sociedades para posibilitar la convivencia, para posibilitar la paz, para posibilitar condiciones favorables para desplegar la gran capacidad creadora que tenemos, ¿no?, los individuos, para promover una adecuada relación entre gobernantes y gobernados. Le otorgamos recursos al Estado, que son nuestros impuestos, ¿no?, para que puedan proveernos de algunos bienes y servicios que nos ayuden a todos a salir adelante, a vivir mejor, a producir mejor. También parte de nuestros recursos, nuestros impuestos al Estado, está muy bien que se dedique a ayudar a los más desfavorecidos. Nadie se va a oponer a que hayan políticas sociales. Sin duda, hay un debate muy adecuado en que tienen que existir algunas condiciones, se tienen que cumplir algunas condiciones, ¿no?, con que ayudamos a nuestros hermanos que se están quedando atrás. No hay que darles pescado, hay que enseñarles a pescar. Una bonita frase de referencia que significa que todo el apoyo que se le da en lo fundamental le dé habilidades, le dé información, le permita organizarse, ¿no?, le dé habilidades productivas, ¿no?, y asociado a complementación, por ejemplo, de temas de alimentación, de asistencia de salud, de servicios de educación, ¿no?, hacer de que hacia adelante, en el futuro, salgan de la pobreza. Y por lo tanto, el Estado se ha hecho para todos. Que debe haber una priorización para los más débiles, está bien, pero que desde el Estado se fomente la violencia, la desunión, el odio, la destrucción de nuestra convivencia, la destrucción de la organización de nuestro Estado, eso es lo que preocupa. Y eso es lo que tenemos actualmente en el Perú, desgraciadamente, liderada por el actual presidente, ¿no?, a quien no hemos elegido. Él entró por sucesión constitucional, ¿no?,
Sin duda tenemos que reconocer que es el presidente por sucesión constitucional, pero la forma como se está comportando, ¿no?, preocupa. El diseño de organización política, por lo tanto el Estado en el Perú, es republicano, es democrático. Nuestra Constitución contempla la división del poder en tres: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Esto es una gran conquista en términos de cómo debe estar organizado el Estado, asociado a, dado los referentes históricos, ¿no?, y naturales de la especie humana, ¿no?, de lo que se trata es de seguir promoviendo la vigencia de la especie humana, respetando su naturaleza, la naturaleza humana. Y respetar la naturaleza, ¿no?, en un proceso civilizador que significa optimizarla, lo cual consiste en que de manera natural sabemos hacer cosas positivas, maravillosas, pero muchas veces también, ¿no?, hacemos cosas negativas. Lo que hay que hacer es optimizar esa naturaleza humana. Hay que lograr, ¿no?, reglas de juego, desarrollar una cultura que permita priorizar la capacidad creadora, lo bueno que sabemos hacer, maximizar esa condición y minimizar, desincentivar, disuadir cosas malas que sabemos hacer. Pero tenemos que respetar la naturaleza humana. Y tres elementos básicos de respetar, ¿no?, la naturaleza humana es reconocer, ¿no?, universalmente, ¿no?, y proteger universalmente, especialmente tres derechos: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada, o el respeto a la propiedad privada. Tres temas fundamentales que ha de permitir que continúe la especie humana. El tema de la libertad es crucial. El Estado, o sea, tener, ¿no?, autoridades, gobernantes, ¿no?, instituciones, funcionarios, no se ha hecho para decirle a los individuos lo que tienen que hacer. No puede ser un Estado amo, no nos pueden dar órdenes. Y justamente se ha dividido el poder en tres para limitar, ¿no?, la capacidad, ¿no?, se podría decir, ¿no?, de abuso, para evitar, ¿no?, que el Estado, ¿no?, atropelle los derechos humanos de los individuos. Y entonces, cuando decimos se divide el poder en tres, esos tres poderes deben respetarse, deben ser autónomos. Y cuando las autoridades electas o designadas cumplen sus funciones dentro de su jurisdicción, dentro de sus atribuciones, eso es lo que queremos. Pero cuando tratan de debilitar, subordinar o destruir a otros poderes, esos personajes políticos y esos funcionarios, ¿no?, están contraviniendo las normas constitucionales. Están asumiendo actitudes y potestades que no están contempladas en la Constitución, y desde el punto de vista de cultura política, eso que deben tener todos los líderes y militantes de los partidos políticos, y esa ética que deberían tener los funcionarios, ¿no?, eso, cuando no se cumple y no se respeta y se va a avasallar a otros poderes, ¿no?, significa que eso está débil. Hace tiempo hemos señalado que desde el punto de vista de la politología, desde el punto de vista de, bueno, en concreto de la propia política, es muy normal lo que está haciendo el señor Vizcarra. Él no tiene partido, él no tiene trayectoria política, él no tiene bancada. De él no podemos saber qué piensa del Perú, del futuro, del individuo, la familia, la sociedad, el Estado, la empresa. Porque todo eso se define en partidos políticos. Y hay una competencia entre partidos políticos, ¿no?,
sobre las mejores propuestas para sacar adelante, fortalecer, ¿no?, el conjunto de actitudes cívicas, políticas, ¿no?, éticas, y el conjunto de razonamiento, investigación y propuestas para promover el mayor bienestar posible a sus representados, a la población de una nación. Porque una persona que tiene formación, que tiene partido, que tiene ideario, que tiene historia, que tiene biografía, no destruye la democracia, no destruye su casa, no destruye lo más avanzado que tiene la sociedad, por favor, para poner ese Estado al servicio de todos. Pero cuando hablamos, ¿no?, de un personaje que entró al azar y muchas veces jugando sucio al poder y empieza a hacer cosas que no estaba en el plan de gobierno de su partido y empieza a imponer políticas públicas por las cuales no votaron los peruanos, políticas públicas que no son aprobadas por el Congreso y empiezan a ser impuestas a nombre de acuerdos internacionales y empiezan a chocar contra la vida, contra la familia, contra el derecho de los padres a educar a sus hijos, contra la libertad de inversión, contra la defensa de la propiedad privada. Entonces, simplemente aquí hay un proceso destructivo que no es democrático y que por lo tanto está resintiendo, debilitando, destruyendo nuestro sistema de división de poderes, la forma en que hemos estado teniendo el funcionamiento de nuestra democracia. Y vean, por favor, un pequeño resumen que podemos hacer con algunos ejemplos. ¿No es acaso cierto que luego de destruir el Consejo Nacional de la Magistratura, por argumentos que sin duda han indignado a los peruanos, ¿no?, ahora la Fiscalía prácticamente está digitada desde el Palacio de Gobierno? O sea, el Poder Ejecutivo ahora controla, digita, monitorea a un componente del Poder Judicial. ¿No es acaso cierto de que hay, ¿no?, amenazas, ¿no?, hay condicionamientos al funcionamiento del Poder Judicial desde el Ejecutivo? ¿No es acaso cierto que hay una amenaza permanente de disolver el Congreso y que a punta de amenaza de disolución, ¿no?, han procedido y les obligan a dar leyes en un sentido determinado, les impiden a cumplir cabalmente su función de fiscalización? ¿No es acaso cierto que han impedido que se sancione, ¿no?, a un conjunto de funcionarios, tanto de tribunales, tanto de cortes como ministros? Eso no es democracia. Y lo peor en todo esto es de que en el Perú hoy tenemos un organismo privado, un organismo no gubernamental que es privado, denominado IDL, Instituto de Defensa Legal, ¿no?, más conocido como IDLR, ¿no?, IDL Reporteros, que es una ONG con personajes que controlan prácticamente el poder en el Perú, sin que nadie les haya elegido. Tienen tanto poder sin haber sido electos, sin haber ganado las elecciones, ¿no? Y eso ya nos muestra como un país ni siquiera ya bananero, porque hay países bananeros por su desorganización, desestructuración, ¿no? Pero nos muestra casi como una colonia de 2 o 3 personas, individuos, que tienen más poder que el presidente, porque pareciera que lo influyen mucho, y que de manera directa tienen fuerte influencia, al menos en el trabajo que hace, ¿no?, la Fiscalía y el Poder Judicial. Y allí donde hay escenarios donde peligra sus objetivos, su estrategia, ¿no?, amenazantes, y amenazas que son efectivamente luego acatadas por autoridades, ¿no?, que no quieren colisionar, que no quieren tener problemas con ese superpoder que existe por encima del Estado, que es una ONG. ¿Acaso no es cierto que, por ejemplo, en el caso de la apelación que ha hecho Keiko Fujimori, han dicho que no lo vea una sala del Poder Judicial que corresponde, sino que lo vea los jueces supremos en conjunto? Algo que en las normas del Poder Judicial
está reservado para casos muy especiales, pero no para procedimientos regulares de las instancias de apelación. El Poder Judicial, a través de su presidente, ya ha señalado que no corresponde y que tiene que ser una sala, como está establecida, la que vea esta apelación en última instancia, en el caso Keiko Fujimori. Y están insistiendo y ya están empezando a amenazar. Eso no es injerencia, eso no es avasallar, ¿no?, un poder, ni siquiera de manera directa del presidente, sino de manera directa una ONG, y el presidente Vizcarra secunda, apoya esa actitud. Y en ese tema el Poder Judicial ha entrado en una incertidumbre, porque ya sabemos, por ejemplo, las amenazas que hace este organismo, esa ONG, de clara tendencia ideológica, ¿no?, de izquierda, ¿no?, contra poderes, contra funcionarios, ¿no?, tratando de sugerir mecanismos que no están en las normas, no son parte de nuestras reglas de juego. Y esta incertidumbre significa de que, ¿no?, la justicia que busca Keiko Fujimori, no sé cuándo, al menos en términos de quién ha de definir su última apelación, no esté clara. Eso no es democracia, eso no es justicia. ¿No es acaso cierto que luego de constituir, ¿no?, una junta de notables, asociado también, ¿no?, a una red de funcionarios para hacer reformas políticas y la reforma también en el sistema judicial, ¿no?, acaso con sus mismas normas, con sus mismos acuerdos, no han procedido a un concurso para los futuros integrantes de la Junta Nacional de Justicia? Y luego hay más de 100 postulantes, terminó las inscripciones, y ahora esa ONG está diciendo que se suspenda. No vale que se vuelva a convocar. ¿Con qué argumento? ¿Con qué potestad? ¿Con qué legalidad? ¿En qué parte de la Constitución se habla de que existe una ONG, IDL, que tiene potestades para intervenir poderes públicos, para interferir procesos administrativos, procesos que corresponden a ciertos poderes? ¿Dónde está? ¿En qué ley está? ¿En qué parte de la Constitución? En ninguna. Pero ahí están ellos, con poder, mandando, intimidando, amenazando. Eso no es correcto. Han visto cómo están imponiendo, pese a que el Congreso ha cuestionado, pese a que especialmente a la última ministra de Educación se le ha mostrado, ¿no?, qué cosas están enseñando a los hijos en términos de lo que se llama la ideología de género, en términos de desconocer la naturaleza humana que es varón-mujer, en términos de decir de que ahora son géneros y hay 22 opciones sexuales, en términos de, ¿no?, señalar que debe ser libre el aborto, que debe destruirse el matrimonio clásico de varón y mujer de manera no consciente y voluntaria, cuya finalidad básica es la reproducción de la especie humana. Todo eso no son leyes peruanas, no lo ha dado nuestro Congreso, sino que arrinconando al Congreso y el Poder Judicial y la Fiscalía está imponiendo el gobierno. Y esta ONG es se podría decir, el cerebro de la manipulación y del manejo actual del poder en los términos que estoy comentando. Entonces, esto es pues destruir la democracia. Y el gobierno ha empezado a utilizar algunas iniciativas, al menos de corrupción, ¿no?, para ganar popularidad y, abusando de esa popularidad, imponer cosas que no son las que de manera correcta y legal, ¿no?, deben aprobarse en el Congreso y ser implementadas por el Poder Ejecutivo. Y en el tema corrupción, que es su banderita, su caballito de batalla, ¿no?, las cosas también han cambiado. Todo el mundo va a estar de acuerdo en que la corrupción se sancione. Pero cuando vemos, ¿no?, un juego politizado, un trato discriminatorio entre, ¿no?, en la actitud, especialmente de la Comisión Lavajato de la Fiscalía, dirigida por el fiscal superior Vela y compuesta por un fiscal provincial como José Domingo Pérez,
Cuando todo el país sabe qué es la mafia Odebrecht, en términos de desde Toledo hasta hoy, ¿no? De una empresa que ha saqueado al país, a quienes se le ha dado obras a dedo, y luego se le ha duplicado, triplicado y cuadruplicado los precios, y que en compensación a eso, esa empresa ha dado coimas casi a todos los presidentes, a muchos ministros, a muchos funcionarios. Cuando todos sabemos que esa es la mafia Odebrecht, ¿no? Salieron primero a demostrar y decir, ¿no?, que Keiko Fujimori es corrupta, que habría recibido de Odebrecht 1.200.000. Pruebas no han presentado. Corroboración de lo que han dicho no existe. Inicio de la investigación del caso tampoco. Simplemente el fiscal dijo, estas son mis hipótesis y adentro 36 meses. Ella no gobernó, ella no manejó el poder, ella no entregó al país, ¿no?, a nadie. Y cuando está absolutamente claro que Toledo es el primer gran corrupto en esto, nadie mueve ni un papel para su extradición. Y ha tenido que ser la presión ciudadana de la prensa independiente, especialmente las redes, las que han obligado a decir, ¿y para cuándo Susana Villarán? ¿Para cuándo Pedro Pablo Kuczynski? ¿Para cuándo sale y empieza la sentencia a los Humala Heredia? Si no habría esa presión, estarían siempre con el trato selectivo. Se han puesto a perseguir al fujimorismo y al aprismo, generando en ese contexto incluso una decisión fatal, como la del expresidente Alan García, de preferir suicidarse, ¿no?, a someterse a las humillaciones, al poco respeto que hay al debido proceso y a la presunción de inocencia. Entonces, esa forma de administrar justicia tampoco es correcta, pues. Acá el ladrón es, y se sanciona, mi amigo o mi enemigo, por eso la justicia es ciega, pero acá no, ¿no? A mis enemigos los trato con mucha firmeza, soy muy duro, y a mis amigos, ¿no?, les postergo, digo que todavía no se puede, ya veré, ¿no? Y cuando obligados por las circunstancias tienen que actuar, por ejemplo el caso de Susana Villarán, no ha ido el fiscal Pérez a sustentar por qué debe ser detenida y denunciada. No ha pedido permiso y ha tenido que ir otro. Entonces, pero para ir, ¿no?, a denunciar a Keiko Fujimori en directo, horas y horas con televisión allí. Con Susana Villarán no ha ido, no ha habido televisión, y pese a que está comprobado que recibió 10 millones de dólares y ella lo ha reconocido, 16 meses. A Keiko Fujimori, que no fue gobierno, no han corroborado las acusaciones, 36 meses. Y cuando está en apelación, dicen que no vea la apelación su sala judicial respectiva, sino la máxima instancia. ¿Eso no es politizar la justicia? ¿Eso no es discriminar? Felizmente la población se ha dado cuenta de eso. Y por eso es que la popularidad del presidente Vizcarra está en picada. Acuérdense que hace 6 meses tenía 69%, ahora apenas roza el 40%, y sigue de picada. Y la desaprobación es mayor, está en 45 creo, que la aprobación. De encuestas que nadie sabe quién paga, ¿no?, un poco raras, pero conversando con la gente, leyendo las redes, ¿no?, especialmente, ¿no?, el Facebook, queda claro la indignación de la población. La población ya se ha dado cuenta que algo anda muy mal acá. Y entonces el presidente, al estar en caída libre, quiso hacer de la captura de Alan García, ¿no?, una ocasión de volver a subir en su popularidad. Y en ese contexto muchos analistas dicen que la decisión muy dura de Alan García no ha caído, ha permitido que no ocurra el juego planeado por el gobierno de querer subir mínimo 15 puntos de aprobación de un día para otro, mostrando a un Alan García, ¿no?, con chaleco, esposado. Y todo lo contrario, la población se ha dado cuenta que es muy raro que ese hecho haya ocurrido, pero el contexto en que se está manejando la justicia es el que explica a veces este tipo de decisiones fatales. Ahora el presidente está desesperado porque no puede detener la caída. La población cada vez más, ¿no?, tiene conciencia
de qué está pasando acá. La preocupación por violencia, odio, ¿no? Ideologización de las políticas públicas, politización de la justicia, ¿no? La población ya se ha dado cuenta que son hechos incorrectos, negativos, destructivos. Y no tenemos claro en qué va a terminar esto. Muchos analistas dicen, presidente, retome usted el camino de las inversiones, resuelva usted de la mejor manera los conflictos, simplifique los procedimientos para que invertir en el Perú no signifique mucho papeleo, mucho tiempo, muchos cobros. Haga usted buenos contratos con inversiones extranjeras favorables al Perú. No mueva los precios cuando hace obras con empresas privadas. Vigile usted la calidad de acuerdo a la especificación de los proyectos. Pero el presidente Vizcarra y el gobierno no escuchan. Y por eso hoy estamos entrando a una incertidumbre. Incertidumbre significa que poco a poco todos empezamos a percibir que no sabemos a dónde vamos, no sabemos qué pasará mañana, pasado, la próxima semana. Y cuando hay ese contexto de riesgo e incertidumbre, simplemente, especialmente las decisiones de producir más, de invertir más, se reducen. Y por lo tanto, potencialmente, este escenario de incertidumbre, ¿no?, nos puede llevar a una recesión. O sea que la capacidad productiva del país no se expande, sino que empezando a, ¿no?, la continuidad de un crecimiento, pero de a pocos, vamos a llegar posiblemente a la parálisis para luego producir menos. Y eso significa, por favor, mayor desempleo. Eso significa, por favor, ¿no?, que algunos indicadores, como por ejemplo, ¿no?, la producción per cápita, disminuya. Eso significa que el Estado va a tener menos impuestos, su capacidad de servicio, de obras va a reducirse, y un gobierno y el Estado no puede hacer eso. No es para eso que tenemos Estado y elegimos autoridades. Es todo lo contrario. Promoción del progreso, de la estabilidad, de la gobernabilidad, de la unión nacional. Y para eso solo hay que respetar las reglas de juego que tenemos en nuestra Constitución. Y hoy tenemos, sin embargo, ¿no?, este problema de destrucción del equilibrio de poderes, de sometimiento del Ejecutivo a los otros dos, ¿no?, de una presencia extraña y poderosa de un organismo privado en el poder. Entonces ya parecemos, una cosa sería la dictadura de Vizcarra, pero acá hay una dictadura de una ONG de 2 o 3 personajes que manejan el poder, sin que exista esa institución en la Constitución, sin que hayan sido elegidos, sin que tengan potestades reconocidas en nuestras normas constitucionales ni legales. Y eso se está dando cuenta la población. Y por eso, ahí está la caída en picada de la popularidad del presidente Vizcarra. Y se están inventando, ¿no?, algunos juegos para ver cómo lo detienen o vuelven a subir. Y no hay escenario favorable. Hasta el momento no se ve que el gobierno pueda llegar a un fondo de su popularidad para volver a subir. La pendiente de caída continúa. Y por lo tanto, la preocupación del país, los daños al país, la desunión del país, el encubrimiento de violencia en el Perú continúa. Y entonces los políticos, los analistas políticos, tenemos que empezar a conversar, a discutir eso, a informar eso, y luego, sin duda, tenemos que también, ¿no?, promover salidas, promover consensos, promover cambios en esa tendencia. Para eso, sin embargo, tenemos que tener una clase política que conversa, se respeta, compite, dialoga, pelean, pero llegan a acuerdos, toman consensos. No hay transversalidad, no hay esos consensos actualmente. Aquí el gobierno simplemente no quiere, no solo que en política se compite, en política se discute, y entonces existe un adversario a quien se reconoce y se respeta, pero acá lo que quieren es eliminar a los adversarios, eliminar.
Potencialmente hay amenazas de que con el cuento de la corrupción en el Partido Nacionalista Peruano, ¿no?, anular ese partido y luego buscar e inventarse argumentos para anular también a Fuerza Popular, para anular al APRA y tener unas elecciones con supuestamente, seguramente, ¿no?, partidos nuevos, personajes desconocidos. Eso es destruir la democracia. Hay esa intentona. Siendo real, ¿no?, que Ollantaytamala y Naín Heredia y su gobierno fueron corruptos, y muy bien que ya se haya aperturado la denuncia, se espera en los próximos días la acusación y la formulación del pedido de sentencia, siendo cierto todo eso, de allí a decir que el Partido Nacionalista es una organización criminal, es otra cosa. Los partidos son líderes, militantes, comités, idearios, planes de organización, planes... Y no se puede decir que todos los militantes del Partido Nacionalista son gángsters, son delincuentes, para que concluyan, es una organización criminal. Y como tal sería correcto anularlo. No es así. La fuerte sanción que se espera a Ollantaytamala y Naín Heredia y a algunos ministros corruptos identificados, ¿no?, es lo correcto, va a ser lo correcto, pero de ahí a disolver al Partido Nacionalista y con ese cuento luego hacer lo mismo con el APRA y el fujimorismo, es otro plan, están en otro plan. Eso ya es destruir a los que componen el juego del sistema democrático, sacar a los jugadores de la democracia, para que, si es que llega Vizcarra, ¿no?, al año 2021, ¿no?, las elecciones no sé cómo sean, entre quiénes, entre qué partidos. Entonces, estas cosas es lo que observamos en el análisis sobre la situación política nacional, bastante preocupante, muy preocupante. Les voy a dar un dato de elementos que empiezan a corroborar estas mis hipótesis en la economía. Fíjense, por favor, se están cerrando muchos negocios. Antes, donde había algún negocio, algún emprendimiento, ahora hay un aviso, se alquila este local. Eso, si se masifica, es un síntoma inmediato y real de que se están cerrando negocios, se están perdiendo empleos, se está produciendo menos en el país. Por favor, eso es verificable en todos los barrios. En todos los barrios. Y si eso se masifica, obviamente va a significar también que los alquileres van a disminuir, porque hay tanto en oferta, ¿no?, y pocos que quieren abrir negocios o qué sé yo, que la condición de poder, ¿no?, alquilarlos va a ser supeditado a bajar precios. Entonces, por favor, acá no se trata de ser fatalista, sensacionalista, sino de aproximarnos al mayor realismo posible, que sea comprobable y visible por la gente, y a partir de ahí, por lo tanto, la preocupación señalada empiece también a ser socializada y que la opinión, la conducta del pueblo empiece a cambiar para empezar a promover que esto no continúe y empezar a alentar de que nuestros gobernantes y nuestra clase política, por favor, cambien de conducta. Recuperen el sentido de la política, que es servicio para todos, que recuperen el sentido de que hemos inventado el Estado para promover el bienestar de todos, que recuperen, por lo tanto, ¿no?, las causas originarias, fundacionales, por las cuales tenemos Estado. Acá nuestro Estado y nuestra política está haciendo todo lo contrario al origen, a la finalidad, a la naturaleza de los mismos. La política es servicio, acá no, es destrucción. El Estado es para todos, acá no, es para eliminar a mis enemigos. Entonces necesitamos seguir socializando, alertando de esa tendencia, porque si no, simplemente esto seguirá siendo dañino, perjudicial, destructivo. Y en política y los políticos no podemos permitir eso. Y desde los espacios que tengamos, en el partido, en la organización vecinal, gremial, en los análisis, en la libertad de expresión, ¿no?, empezar a cuestionar,
empezar a exigir cambios. Necesitamos un punto de inflexión en el lamentable proceso, ¿no?, de decadencia de la popularidad del presidente. Necesitamos parar la destrucción, el odio. Necesitamos despolitizar la justicia. Necesitamos recuperar la independencia de los poderes públicos. Necesitamos que los partidos, por favor, se moralicen, se democraticen, empiecen a organizar, a formar a la población, entre otros. Con esto doy pase a una brevísima pausa en el programa y volvemos aquí en Poder y Desarrollo Regional. Tras la alta migración de extranjeros a la región del Cusco y la falta de fiscalización laboral, se aprobó el proyecto de ordenanza regional que busca priorizar la mano de obra regional. La ordenanza regional estimula la formalización del empleo, no discrimina, favorece tanto a trabajadores cusqueños como extranjeros. Se sancionarán a los malos empleadores que despiden peruanos para contratar extranjeros de manera informal. Por ello, el Gobierno Regional del Cusco, a través de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, de la mano con la Superintendencia de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, realizarán acciones de fiscalización en materia laboral. De acuerdo a lo expuesto, la ministra de Trabajo declaró lo siguiente. Cuando dos trabajadores con las mismas habilidades y la misma competencia tentan un puesto de trabajo, la elección, la libre contratación está contemplada en nuestro marco jurídico, pero cuando uno es desplazado por otro en razón de menores ingresos, está operando una situación de discriminación y esta tiene que ser sancionada. Gobierno Regional Cusco. Trabajemos con integridad. Nadie decide por mí. Despertando emociones para llegar a donde quiero llegar, para llegar a donde voy a llegar. El Diario del Cusco en las redes sociales. Síguenos en tiempo real con lo más importante en información. Dale like, escríbenos, comparte, únete a nuestra cuenta oficial de Facebook, El Diario del Cusco. Somos la página con más número de visitas, referente de la prensa regional y portada de los diarios más importantes del país. Ingresa, dale like, escríbenos y comparte nuestras fotos, videos y contenidos del Diario del Cusco día a día, como siempre, con lo más importante en información. Gracias Cusco, Diario del Cusco, por la preferencia. San Antonio Abad, 327 años formando profesionales de primer nivel. Desarrollamos ciencia, tecnología, emprendimiento y humanidades, con más de 21,000 estudiantes, con docentes capacitados al más alto nivel, con 45 escuelas profesionales. Nuestro compromiso es seguir formando profesionales que contribuyan al desarrollo del país y el mundo. Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, licenciada por SUNEDU. Continuando con nuestros análisis, quisiera desarrollar estos últimos minutos del programa reflexiones y comentarios sobre nuestro escenario regional. Primero, es bueno darnos cuenta que lo que pase con el gobierno regional es una realidad específica y lo que pase con el gobierno local, la provincial del Cusco, es otra. Hay fuertes diferencias en ambas, se podría decir, ¿no?, en los ámbitos de acción, de decisión, ¿no?, de la esfera regional y local.
Nuestra esfera regional, primero, es el tamaño del ámbito, la cancha, el tamaño de la cancha es más grande que la provincial. Pero su problemática es muy compleja, muy delicada respecto a la provincial. ¿Con qué problemas entra un nuevo gobernador a nuestra región, al gobierno regional Cusco? Con el problema de una mafia que ha hecho mal y cobrado demasiado, la carretera interoceánica, con el problema de que hay una mafia que quería saquear el Cusco y sigue postergando el aeropuerto internacional de Chinchero, con una mafia que cobró 50% más de toda la obra y ha hecho solo el 40% del hospital regional, con una mafia que nos ofreció desarrollar el gasoducto surandino, que un presupuesto de 2 millones y ya está ahora en 7,5 millones y todavía no sabemos nada qué pasará, ¿no es cierto? Con un problema de una obra de circunvalación, cuyo costo fue superior a lo presupuestado y la calidad de esa obra y sus especificaciones técnicas no se han cumplido y aún están inconclusas. Miren, ¿a qué escenario entra una nueva autoridad? En cambio, en la municipalidad provincial, el único debate candente que quedaba era si debe o no mantenerse la peatonalización de la Plaza de Armas, que nunca fue total ni absoluta. El exalcalde Carlos Moscoso habilitó, había siempre un lado de entrada, y lo que ha hecho el actual alcalde es abrir otra más y simplemente seguir manteniendo un buen porcentaje de peatonalización de la Plaza de Armas, en un debate un poquito exagerado, de gente que no tiene criterio de comparar las cosas. Yo sigo escuchando a muchos diciendo, las grandes ciudades ya han peatonalizado, el Cusco no. El Cusco no es grande ciudad. El Cusco es la 8ª ciudad en el Perú en importancia. La 8ª, no es gran ciudad. Gran ciudad es Lima, y podríamos decir un poquito Arequipa. Gran ciudad es Bogotá, es Medellín, es Santiago, ¿no es cierto? Y es cierto que ahí hay peatonalización, pero también es cierto que allí el problema del transporte está resuelto. El problema del transporte está resuelto. Acá no somos gran ciudad y el problema del transporte no está resuelto. Y en ese tema del transporte, la posibilidad de entrar y salir por la Plaza de Armas ayuda a una gran cantidad de población a bajar sus costos, su tiempo y sus riesgos de transporte. Y establecer una política que penaliza, hace más caro en tiempo, en costos y en riesgo a un sector de la población no es buena política pública. Muy bien. Entonces, la cancha y la problemática de la esfera regional es grande, compleja, delicada, mientras que la local no. Y el tema en debate creo que está resuelto. Se ha consolidado el tema de darle un poquito más de uso a nuestra Plaza de Armas para ir resolviendo problemas de transporte y poniendo en igualdad de condiciones a toda la población, que antes tenía que, en vez de tener una carrera de taxi, 2, en vez de caminar 2 cuadras, tenía que caminar 5 o 6 cuadras, de ida y vuelta a su casa, con todos los costos y riesgos que eso signifique. Muy bien. ¿Si me he dejado entender, por lo tanto? No. Está el tamaño y la complejidad de la esfera de gobierno regional, Como escenario, tenemos que reconocerla para luego ver de qué manera están empezando a desarrollar sus políticas públicas. Sin duda hay muchas cosas de las que podemos hablar. Ahora solo quiero limitarme a un tema que está en debate nacional, no solo regional. A través de la Dirección Regional de Trabajo se ha ido elaborando una norma que ya pasó al Consejo Regional y ha sido aprobada y hoy está para firma y publicación respectiva, Firma del gobernador regional y su publicación en el Diario El Peruano para que sea una norma oficial. Es una norma que tiene unas características cuya problemática de fondo, lo es, que es en términos de una entrada masiva de ciudadanos venezolanos al Perú. En total son como 800,000 y de los cuales hay 80,000 en el Cusco. Y luego hay análisis, me parece que son parciales,
respecto a las consecuencias de esa entrada en nuestra economía y especialmente en un tema muy sensible como es el empleo. El empleo. No es cierto de que la entrada de estos nuestros hermanos venezolanos que han salido de su país porque ahí hay una dictadura que no da opciones de empleo, ni de alimentación, ni de servicios, y hay gente que ha preferido salir afuera a sobrevivir, y de esos 800.000 están en el Perú y 80.000 en el Cusco aproximadamente. Para empezar hay que reconocer que son una gran masa de consumo. Les voy a poner rápidamente algunos ejemplos. Si esos 800.000 venezolanos, al igual que los peruanos, comen 4 panes al día, 2 en el desayuno y 1 o 2 en el lunch, o acompañando la cena o el almuerzo, entonces son 4 panes por persona multiplicado por 800.000, son 3.200.000 panes adicionales que hay que producirlo acá, en nuestros hornos de acá, con más harina, con más panaderos, y eso es crecimiento. Son 800.000 que pagan especialmente su almuerzo, su cena, a los precios que nuestros establecimientos, ¿no?, manejan. Eso significa que acá se está produciendo mucho más menús de almuerzo, menú en cena o desayunos. Eso es más recursos, más capital, más trabajo. Cada uno de ellos tiene un celular donde mínimo consumen, porque tienen, ¿no?, vinculación afuera, mínimo unos 100 soles por mes. Entonces hay 800.000 venezolanos que le compran cada uno 100 soles de servicio a su operador, ya sea Claro, Nextel, Movistar, ¿no?, u otro. Pagan el taxi que usan para movilizarse, pagan su pasaje que usan para movilizarse. Entonces es una gran masa de consumo que ya está empezando a ser reconocida como un componente que explicaría el poco crecimiento económico que tenemos. Punto 1. Punto 2. Hay muchos que dicen, que creen que vienen acá y toda su plata lo mandan al extranjero. Falso. Tengo el honor de ser docente en el doctorado de administración de nuestra licenciada y tricentenaria UNSAC, y hay un curso que se llama Políticas Públicas, ¿no?, cuyos alumnos son magísteres de distintas especialidades, y un par de grupos, ¿no?, desarrollaron una importante investigación preliminar sobre este tema, distinguidos profesionales, muchos de ellos dedicados a la docencia universitaria, y en la breve investigación que hicieron, dijeron que no pasa del 15% de venezolanos que mandan dólares a su familia, en un promedio que es máximo $100. Por lo tanto, no se trata de grandes masas ni flujo de divisas que de acá mandan allá. Aún si eso fuera así, no sé dónde estaría el delito, pero no lo es. Ellos vienen a sobrevivir. Lograr pequeños ahorros para mandar a su familia que está, ¿no?, prácticamente, ¿no?, luchando contra el hambre y el desempleo en Venezuela. Nadie puede condenarla. Pero decir que están viniendo acá a mandar grandes masas, falso. Falso. Ellos prácticamente todos acá están sobreviviendo y están un rato esperando que se resuelva el problema de su país. Por lo tanto, también es mentira que haya un drenaje de divisas en el país de consideración. Falso. También es falso que todos los que han conseguido empleo hayan votado a peruanos. No es cierto. Tenemos que reconocer que hay un porcentaje de sustitución, pero no es total como se dice. No. Hay nuevos negocios. Si son nuevos negocios, hay nuevos empleos donde una parte son ellos. Hay negocios que se han expandido y en esa expansión, al necesitar más trabajadores, algunos son venezolanos. Hay negocios que han empezado a emprender ellos. Acá en el Cusco conocemos, por favor, algunas cevicherías, ¿no?, algunas chifas, manejado completamente por ellos.
O sea, ellos son los que han invertido un poco y están dando el servicio. Autoempleo. ¿Correcto? Y muy bien. Es muy cierto que una parte se ha sustituido. ¿En qué sentido eso es negativo y en qué sentido eso sería ilegal? Si creemos, ¿no?, que es un derecho que solo los connacionales deben trabajar en su país, ¿no?, eso sería incoherente, ¿no?, a lo que ocurre con respecto a lo que ocurre con nuestros compatriotas que están enfermos. Tenemos casi 3 millones de peruanos en el exterior que están trabajando allí. ¿Les gustaría que allí digan que no trabajen, que no sustituyan? Eso sí nos parece correcto. No hay una sola familia peruana que no tenga un pariente o un amigo que está en el exterior y del cual reciba beneficios. No solo vía remesa, sino por lo menos información, hoy que es bien fácil comunicarse entre puntos distantes vía la maravilla de la tecnología de información y comunicaciones. Entonces, para nuestros compatriotas que están afuera, sí nos parece bien que les den opciones de trabajo, pero para, ¿no?, los venezolanos que están acá, eso está mal. ¿Qué coherencia es eso? ¿Qué lógica es eso? Segundo, cuando hacemos empresa tenemos libertad de elección. Cuando queremos hacer un negocio, nosotros libremente decidimos, en base a, ¿no?, asumiendo que tomamos buenas decisiones, la cantidad de capital que nos vamos a prestar, la cantidad de recursos que vamos a usar, la infraestructura propia o alquilada que vamos a utilizar y la cantidad de trabajadores y la calidad de trabajadores que necesitamos para emprender. Eso es un derecho humano, libertad de elección. No puede ser el gobierno el que te diga, este es tu insumo, esta es la cantidad de tu capital y estos son tus trabajadores. Eso no es una economía de libre mercado, eso no es libertad de empresa. No es libertad de empresa. Y en todas las economías desarrolladas donde hay economía de empresa, economía de mercado, hay libertad de todos somos, por favor, productores y consumidores a la vez. No son dos mundos, ni planetas, ni razas distintas. Por favor, el mercado somos todos. Por un lado, vendemos algo para tener plata y con eso luego consumimos. Somos ofertantes y demandantes. No somos de dos planetas distintos. Y cuando hay una economía de mercado hay libertad de elección para que usted vea las mejores condiciones en que combina los factores de producción, trabajo, capital y recursos, y vea los productos que sean aceptados en el mercado, que los clientes le compren su producto para que justifique su emprendimiento y de esa manera, ¿no?, tener producción, empleo, consumo, ingresos, más producción y así sucesivamente. Las leyes en el Perú garantizan la libertad de empresa. Pero siendo cierto la preocupación, ¿no?, de que podrían generarse problemas sociales vía la sustitución, se han establecido, tenemos normas. Los abogados laboralistas y los empresarios saben que hay normas en las que hay un máximo permitido de 20% de personal extranjero en la plantilla. Sin duda esto debe ser para de medianas a grandes empresas. Porque si hay una empresa que tiene 2 trabajadores, ¿no?, termina el contrato con uno, que es un connacional, ¿no?, y contratan a un venezolano, aparecería 50% extranjero y 50% nacional. Pero en 2 trabajadores, ¿es aplicable el 20% de cuota máxima de trabajo extranjero? No. Se asume que esa norma es bastante aplicable en escenarios donde es factible calcular, estimar el 20%. Eso lo saben todas las empresas. En el mundo, ¿no?, del número de plantilla o de trabajadores, ¿no?, aplicable el 20%, todas la respetan. Y en otros casos es difícil, por favor, ¿no? En concreto, en algunos negocios con 5 trabajadores, 1 puede ser extranjero, ese es el 20%. Y si son 4, ya no puede ser, ni 1 puede ser, porque 1 es 25%. Si son 3, es 33%. Inaplicable. Podemos prohibir a un microempresario que tiene 2, 3, 4 trabajadores, ¿no?, a contratar a un extranjero, más aún si sabe que es más productivo. ¿Por qué esa limitación? ¿Por qué esa barrera?
Entonces hay que tener mucho cuidado con estas normas que están siendo criticadas nacionalmente. No sé si el gobernador firme esa norma, porque se está esperando que la firmen para luego, al ser oficial, ser cuestionada en el Poder Judicial, y sin duda esperamos que, dado que este es un problema del Cusco, esperamos el pronunciamiento de la Cámara de Comercio del Cusco, que es el que representa al empresariado regional, ¿no? Y que tome, por favor, que se pronuncie y tome las acciones que correspondan. Aquí, en vez de estar fijándonos en cosas mezquinas, en cosas que no son ilegales, que no son inconstitucionales, debemos, por favor, preocuparnos por qué no se resuelve el problema del país para que haya más inversiones, más empleo, más producción, y en ese escenario resolver los problemas que tenemos, ¿no?, de necesidad de trabajo en cualquier punto del país. Eso es política. Puede ser muy impopular lo que estoy diciendo. Estoy reconociendo que es un problema. Estoy señalando que hay normas que ponen topes, que en sus ámbitos aplicables nadie la transgrede, pero en ámbitos inaplicables sería violar derechos humanos de la libertad de empresa, de no poder sustituir a uno de 2 trabajadores por un extranjero. Es muy normal que los empresarios prefieren una mano de obra más calificada, más productiva que otra. Y por eso es bueno que nuestras escuelas, nuestros colegios, nuestras universidades formen bien, eduquen bien, para que esa mano de obra sea empleable, productiva. Pero cuando son un desastre, cuando somos coleros en educación, coleros en matemáticas, coleros en comprensión de lectura, ¿qué tipo de mano de obra, qué tipo de salarios pueden pretender, ¿no?, esos niños estafados por una educación pública de estafa? Por favor, por lo tanto, no desviemos la crítica a los factores por los cuales tenemos subempleo, bajos salarios o desempleo, fijándonos en un tema temporal que no tiene nada de inconstitucional, que no tiene nada de ilegal y que más bien colisiona en sus posibles formas, ¿no?, de supuestamente, ¿no?, prohibir, ¿no?, la contratación o la suplencia, ¿no?, y nos pone vergonzosamente como xenófobos. Quiero terminar mis comentarios señalando una cosa curiosa. Históricamente, los enemigos de extranjeros en un país casi siempre, ¿no?, han sido cuestionados e incluso violentados por los grupos políticos de derecha, ¿no? La xenofobia, el odio al extranjero en el mundo casi siempre lo han hecho los partidos derechistas. Ahora, curiosamente, lo hacen los amigos de izquierda. Una ironía, una ironía. En el proceso de globalización, poco a poco vamos a tener una sola gran nación, al igual que la Unión Europea, unas mismas condiciones para invertir, para trabajar. Trabajemos por eso, para que este ámbito de estar identificando diferencias y discriminaciones empiece a disminuir y desaparecer. A ver, vamos a ver en qué termina este problemita, que es un escándalo nacional y muy pronto un escándalo internacional. Con esto termino la programación, el programa del día de hoy, agradeciendo siempre su gentil sintonía. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.